En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Ya estamos de vuelta, 6:36. ¿Qué tal, Mauricio Morales? Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Hola. Ahí está Matías y está Rodrigo. Un saludo a todos. ¿Qué tal, Rodrigo? No está todavía. No está, aquí pensé que lo había visto Mauricio ahí conectado en el... Oye, Mauricio, ¿qué expectativas tienes tú del debate de hoy? Bueno, en términos de posibles desempeños, tengo más o menos la siguiente idea de lo que podría ocurrir. En primer lugar, por el lado de Jara, me da la impresión de que va a entrar con todo a marcar diferencias. Yo siempre les he comentado acá que la competencia política y la polarización programática es igual a cómo funciona el colesterol. Es decir, está la polarización buena, que es esta polarización vía programa, y está la polarización mala, que es la polarización más afectiva, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con las características individuales de los candidatos que compiten. En este caso, si es que Janet Jara se va por el lado de la polarización programática, a mí me parece que eso no tiene ningún inconveniente, todo lo contrario, porque alimenta la discusión política y permite visualizar de manera mucho más clara las diferencias que existen entre las dos candidaturas. Eso por el lado de Jara. En segundo lugar, por el mismo lado de Jara, me parece que llegó el momento, Juan Mapao, Matías, de que ella muestre un poco más los elencos. A diferencia de Kast, que comienza a insinuar una suerte de gabinete, en el caso de Jara yo por lo menos no lo veo con total claridad. Y lo tercero que me parece que va a hacer también, o va a profundizar o va a subrayar en este debate, va a ser su condición de una candidata del PC, pero que pertenece a una coalición de centroizquierda que incluye a la Democracia Cristiana. Me parece que esos tres van a ser los ejes que la candidata va a desarrollar durante este debate. Y por el lado de José Antonio Kast, me imagino que el equipo asesor le dio al menos 3 consejos, diría yo. El primero es que si la pregunta es de sí o no, la respuesta también es de sí o no. Y en caso de que se incluya el término depende, entonces el candidato debe argumentar claramente por qué depende de alguna de las condiciones que él va a señalar. Se necesita un Kast muchísimo más sólido en esa dimensión. La segunda dimensión son las metas. Claro está que el candidato ha señalado cuáles son sus objetivos, pero no se ha visto con total claridad cuáles son las metas que bajo su presidencia se pretenden lograr en materia de seguridad, migración y economía. No tenemos mucho número de esto. Entonces sería muy bueno para controlar las expectativas que el candidato nos pueda señalar sobre una base estadística, qué es lo que se espera en seguridad, en inmigración y en economía. Y lo tercero son los plazos. Y los plazos también sirven para reducir los niveles de incertidumbre. Es decir, si es que la candidatura de Kast se propone la expulsión de migrantes, bueno, habrá que señalarle al país de qué plazos estamos hablando, porque de lo contrario, algunos electores bien pudiesen pensar que el día 12 de marzo va a existir una expulsión masiva de migrantes, cuestión que no va a ocurrir. Estas 3 cuestiones que estoy señalando, es que el candidato responda sí o no, que establezca metas y que controle plazos, le va a servir muchísimo en caso de que sea elegido como próximo presidente de la República, porque de responder estas 3 cuestiones que estoy señalando, probablemente incremente el periodo de luna de miel. Cuando fracasan los gobiernos o cuando no tienen luna de miel, cuando generan expectativas, que eso es muy razonable y es muy saludable. Si una elección presidencial tiene, entre otras cosas, ese propósito, Sí, o sea, la gente se genera expectativas, eso es normal. El punto está en cómo se controlan y cómo no se exacerban esas expectativas con el fin de que la desilusión no sea tan grande. Creo que siempre les he dado el mismo ejemplo. Es como si a tu hijo le dijeras te voy a llevar a Disney y lo terminas llevando a Fantasilandia. Claro, con todo cariño, claro. Pero hay bastante brecha entre Fantasilandia y Disney. Sí, claro. Un avión para empezar. Qué gran analogía, Mauricio. De distancia. Ahora, a propósito de lo que dice Mauricio, yo encontraría incomprensible, no solo así como cuestionable
lamentable, sino que incomprensible estratégicamente que José Antonio Kast efectivamente no traiga esta vez respuestas a esas 3 preguntas que Mauricio Morales plantea. O sea, porque ya sabe lo que le van a Es preguntar que ese es en la el prueba, punto, po, o pues. sea, Es como cuando tú ya sabes a lo que vas, sí, y claro. si es que no traes una buena respuesta para aquello, sería bien Claro. difícil de entender. Y además porque independiente de los matices que se pueden hacer, si algo yo creo que hay algo en lo que triunfó Janet Jara en el debate de la Archi, es que ya dejó instalado el concepto del depende. Sí, claro. Entonces le quita una herramienta a José Antonio Kast para responder. José Antonio Kast es evidente que hoy día va a tener que encontrar el sinónimo que sea. Incluso si quiere decir depende de lo que Sí. sea, y válidamente Vamos en a algunos analizar, casos, sí, va a claro. tener que encontrar el sinónimo que sea para no decir depende, porque ya a esta altura lo transformó en una Sí, muletilla, en un meme, e insisto, José Antonio Kast, lo dijimos la semana pasada, se tiene que sacudir del depende rápidamente porque se le puede transformar en el paso de Michelle Bachelet, que le costó salir de justamente el paso, ¿no? Entonces el depende comunicacionalmente puede ser muy, muy molesto, no digo así como que definitivo, ni que vaya a arruinar un eventual gobierno ni nada, pero sí puede ser muy molesto para el actual candidato. Ahora, Mauricio, el tema es que Kast tiene absolutamente claro sus desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de Jara? Bueno, Jara la tiene, claro, mucho más complicada si nos atenemos a las encuestas de opinión previas a la veda. Es que claro, quiero reemplazar la pregunta. ¿Cuáles son los o sea, agregar algo a la pregunta? ¿Cuáles son los desafíos de Jara, además de todos los desafíos posibles habidos y por haber? De la que está abajo en la encuesta. Sí, claro. O sea, yo insisto, no creo que varíe significativamente la estrategia de salir a buscar a Kast, porque ya sintió que Kast se debilita o se confunde cuando lo salen a presionar con preguntas muy puntuales. Y eso, mucho ojo, porque si Kast, ya voy a volver con Jara, pero si Kast es electo presidente, va a tener no pocos problemas con la prensa de manera muy temprana, si es que mantiene respuestas que sean dubitativas o ambivalentes. La prensa ya no va a ser una prensa que solamente le pregunta en un debate de estas características, sino que ahora va a ser una prensa que va a estar muchísimo más atenta del paso a paso del gobierno y del presidente. Por lo tanto, es una cuestión, insisto, a mejorar, y me imagino que se va a apoyar en un buen vocero o en una buena vocera para tratar de compensar esa debilidad que evidentemente el candidato tiene. Por lo tanto, Jara va a ir a tocar donde duele, y ella sabe que donde duele es en el momento en que Kast debe dar respuestas muy concretas. Lo más probable es que insista con el asunto de los 6.000 millones, con los indultos, con la PGU, y ahí el candidato Kast va a tener que responder. Esto va a ser un debate de ataque y defensa, y veremos, porque Kast ya dijo que la va a sorprender con las respuestas que él le pueda entregar en ese debate. La otra cuestión que a mí me parece relevante, y hace poquito estaba escuchando a uno de sus voceros, es que muy probablemente esta candidatura de Jara sea la candidatura más pragmática de la centroizquierda, casi desde el retorno a la democracia, quizás solamente comparable con la de Alejandro Guillén en su minuto. Por pragmático me refiero a que va a abandonar cualquier tinte de carácter ideológico, y con el fin de abordar a ese votante de Parisi que poco le interesa la ideología, de hecho es un votante desafecto de la escala ideológica en comparación con el resto de los candidatos. Me parece que va a realizar estas denominadas propuestas de bolsillo, y esas propuestas de bolsillo las va a tener que explicar muy bien con el fin de que sean propuestas creíbles, y al igual que Kast va a tener que colocarse metas y plazos. Ahora, esas metas y plazos y esa ayuda directa al bolsillo es mucho más fácil de decir o de plantear para una candidatura que viene de abajo en comparación con la otra candidatura que tiene mayores expectativas de triunfo. Los candidatos que tienen mayores expectativas de triunfo comienzan de inmediato a poner un poco de freno de mano, porque saben que es de persistir con propuestas o soluciones que sean inviables en un corto tiempo, eso les termina por pasar una cuenta no menor al momento de asumir el cargo y vivir esos 3 primeros meses que son los denominados meses de luna de miel. Que cada vez son más cortos, además. Cada vez son más cortos, claro. O sea, si uno mira la aprobación presidencial en Chile, yo tengo los datos desde el 89-90 en adelante, claro, cada vez
son lunas de miel más cortas. En el caso, por ejemplo, del presidente Boric, esa luna de miel duró 2 o 3 meses como mucho, pero cogió de manera muy temprana. Pero a diferencia de otros gobiernos, fíjate, la aprobación, claro, baja al primer mes, segundo mes, y luego se estaciona. Y si uno mira en serie de tiempo la aprobación presidencial, la de Boric es la más estática de todas. O sea, va a pasar en la historia como un gobierno en el que ocurrió de todo, pero en que la aprobación presidencial prácticamente no varió. O sea, si tú miras la aprobación desde el mes y medio en adelante, uno saca el promedio de toda esa aprobación presidencial y luego analiza la distancia que hay con cada estimación puntual semana a semana, y esa distancia es mínima en comparación con los otros presidentes. Los otros presidentes, como dices tú, Juan Manuel, particularmente desde Bachelet 2 y Piñera 2, fueron lunas de miel cortísimas, y luego viene una pendiente casi sin final, y en los meses antes de entregar el poder sube un poco esa aprobación presidencial, y de hecho en el caso de Boric también lo venimos viendo, en la última encuesta Academ ya aparece con un 37% de aprobación. Entonces no sería tan extraño que dejara el poder con cerca de un 40%. Sí, eso iba a mencionar dentro de los datos que sí se pueden decir. El presidente llegó a 37%. Que Mauricio, en general, como bien dices tú, suele pasar cuando el presidente se va, porque es como que la gente ya no lo está pescando en el fondo. Claro. O sea, no tiene que ver con Boric, tiene que ver con en general le pasa, salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Con el cierre del ciclo, y es como, ya, ok, entonces como que el presidente, la gente lo mira como algo más distante, entonces como que le empieza a resultar un poco indiferente, ¿o no? Sí, claro, la gente está más pendiente del presidente que entra que del presidente que se va. Entonces, suele suceder que las personas carguen, o sea, si uno mira esa misma encuesta, Juanma, la que estábamos citando recién, de los datos que sí se pueden transparentar, todas las expectativas económicas comienzan a mejorar. Entonces, lo que suelen decir los ministros de Hacienda, que son los incumbentes, es decir, miren cómo estamos dejando nosotros el país. El país está con las expectativas en alza, precisamente porque nosotros hemos hecho un muy buen trabajo, cuando en realidad esa alza de expectativas no responde tanto al desempeño del gobierno, sino que responde a lo que genera un presidente nuevo. Y por lo tanto, la gente, claro, está más pendiente, o en el verano va a estar más pendiente de la conformación del gabinete, y en marzo de la asunción del nuevo gobierno, y al gobierno que se va, a lo mejor le entrega una especie de bono de reconocimiento, que no solamente pasa en Chile, sino que en varios países de América Latina. Al final, los presidentes, por más impopulares que hayan sido, tienden a incrementar levemente su aprobación presidencial. Eso les ayuda al promedio, pero si tuvo un derrotero negativo durante casi toda su administración, va a ser recordado más como un fracaso que como un escenario de éxito, a pesar de esa alza final que pudo haber tenido al cerrar su mandato. Mauricio, vamos a tener tiempo, por supuesto, de hacer el análisis ya cuando nos acerquemos al 11 de marzo. Déjame volver ahora al debate de hoy. Sí. Hay un problema que probablemente viene así como puntual de José Antonio Kast, que no tiene que ver con el hecho de que él no tenga explicación a su programa, sino que no sabe explicar lo que quiere hacer. Porque cuando uno lee, o cuando uno ha tenido conversaciones más en extenso, digamos, sin la premura de los tiempos, cronómetros, etcétera, José Antonio Kast es capaz de explicar cuáles son los planes que ha definido respecto de qué hacer con la migración. Incluso sentado aquí fue capaz de explicar cómo él pretendía reducir los 6.000 millones, pero como queda esta idea de que no es capaz de explicarlo en corto, en el fondo como que no sabe o que no tiene realmente un plan. Es un problema para un candidato cuando uno va a un debate presidencial, el no ser capaz de explicarlo, no porque no sepas, sino porque no sabes cómo decirlo. Como falta de pedagogía, ¿no? Claro, que Janet Jara sabe hacer cuñas cortas, por decirlo así, y no es el caso de José Antonio Kast, como que se traba, se tupe, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, de hecho, Kast es un buen impugnador, es un buen polemista, realiza muy buenos puntos de prensa, no sé, ustedes lo tienen que haber visto en la franja electoral, y fueron videos que circularon en TikTok. Para cada problema, el candidato tenía una solución y le colocaba un nombre a cada una de las soluciones que quería plantear, ¿sí? Y en eso es extremadamente eficiente. Es decir, cuando existe una maqueta previa, el candidato es capaz de ordenarse y de decir y explicar las cosas en breve
y de manera muy contundente. En la franja queda clarísimo. Hay una persona que le está preguntando por los distintos problemas y él va respondiendo con cada uno de los planes que tiene su programa de gobierno. Pero algo le pasa en los debates. Kast tiene problemas con la improvisación. Ese es el problema de fondo. Y además, no solamente eso, sino que además lo que sorprende es que era Janet Jara la que entraba en las contradicciones de su programa de gobierno, que decía una cosa, que decía otra, que no sé qué, y ahora resulta que pareciera que es Kast como o sea, Janet Jara pasó la delantera poniéndola a él como en la contradicción. Dice que va a hacer esto, pero no sabe cómo. Déjame saludar a Rodrigo, que está con nosotros también. Rodrigo. ¿Cómo están, querido equipo? Les cuento que estoy en el epicentro de esta contienda presidencial, porque estamos en el debate Anatel, estamos de hecho en la sede de Televisión Nacional de Chile, donde dentro de los próximos 30 minutos ya vamos a comenzar a ver a los invitados llegar a este lugar. Son cerca de 25 invitados que cada uno de los comandos tiene derecho a convocar esta instancia, y por supuesto hay una suerte de petit comité tanto de José Antonio Kast como de Janet Jara, que van a estar en la zona de camarines. Ellos van a llegar cerca de las 7:45, en el caso de José Antonio Kast, a las 8 de la noche va a llegar Janet Jara, y como fue también la tónica la vez anterior, van a pasar inmediatamente a camarines, van a estar ahí por supuesto con su equipo más cercano, preparando los últimos detalles en relación a esta contienda, que evidentemente es la última oportunidad que van a tener para abordar las temáticas, los temas programáticos por supuesto, y de alguna forma convocar a los votantes para este domingo, independiente del escenario adverso que han demostrado al menos los sondeos de opinión previamente a la veda. Hay esperanzas en el comando de Janet Jara de poder revertir esta suerte de pesimismo que se ha generado durante los últimos días, y evidentemente esta es la oportunidad clave para sacar al pizarrón por última vez a José Antonio Kast. Ustedes también de alguna forma lo han analizado durante estas horas, el cambio de tono que ha tenido Janet Jara, que ha sido mucho más confrontacional, ha sido mucho más interpelador. Probablemente vamos a ver una intensidad mayor en relación a este rol que ha asumido en esta última instancia a partir de las 9 de la noche. Y por su parte, José Antonio Kast, vamos a ver si opta por mantener la estrategia de un debate sobrio, de un debate más bien reservado en relación a los detalles que tienen que ver con sus propuestas programáticas, o si finalmente vamos a conocer el detalle de muchos de los temas polémicos que se han tomado la agenda durante los últimos días. Seguridad ciudadana, economía y costo de la vida, convivencia social, gobernabilidad y política, políticas sociales, relaciones internacionales, inmigración, control fronterizo y corrupción, probidad y uso de los recursos públicos son los temas que se van a abordar dentro de las próximas horas, en una instancia que, a diferencia del debate Anatel anterior, donde teníamos 8 candidatos y poca oportunidad, poco tiempo para que cada uno pudiese desarrollar sus propuestas, aquí vamos a tener un duelo tú a tú inmediatamente desde el minuto 1, gracias también, por supuesto, a la participación de los periodistas que van a estar presentes acá. Carola Urrejola por TVN, Julia Vial por TV+, Iván Valenzuela por Canal 13, Macarena Pizarro por Chilevisión, y por Mega, por supuesto, nuestra querida Constanza Santamaría. De todos estos detalles, por supuesto, les vamos a estar informando en las distintas plataformas de Radio Infinita y de Mega Noticias dentro de los próximos minutos. Bien, pues, Mauricio, te dejé ahí con la palabra, pero te decía, gracias Rodrigo. Gracias Rodrigo Sánchez. Que bien curioso esta vuelta así como de mano de Janet Jara pasando la delantera, ahora cuestionando a José Antonio Kast, diciendo, tiene esto en su programa, pero no sabe cómo implementarlo, no sé qué. Es bien increíble, pero... El vuelco, No sé, Mauricio, si te ha pasado a ti, pero ha sido eterna esta campaña. Sí, muy larga, la verdad. Sí. Me encanta. Sí, Que partió el año pasado, ¿verdad? Partió desde mediados de año. Yo decía hoy día en la mañana que desde que empezamos a discutir si Evelyn Matei iba a ir o no a la reelección por Providencia, que partió la campaña. Sí, po. Y de ahí en adelante claro. se desató formalmente, porque uno siempre está preguntando, ¿va a ser o no va a ser alguien candidato? Pero de momento en que ella decide no ir a la reelección, se largó la campaña. Tal cual. Y ha sido, por lo tanto, 1 año y medio. Sí, 1 año y medio, exactamente, estaba sacando precisamente las cuentas, Juan Manuel. Hicimos las primarias para alcaldes y gobernadores, y desde ahí que ya estábamos con la discusión de si Evelyn Matei iba a ser candidata nuevamente a la alcaldía, bien digo, de Providencia. De ahí que estamos con las elecciones presidenciales. Bueno, empezamos a medir intención de voto generalmente ya al 2.º año de gobierno, o máximo al 3.er año de gobierno, pero en este caso sí se ha hecho eterna, porque, y también Juanma,
preocupados, Matías, porque estamos ya con fatiga electoral. Yo les voy a armar y se los voy a traer a ver si es que el jueves, que va a ser el último programa antes de que termine todo este ciclo electoral, todas las jornadas que hemos tenido, las papeletas que han pasado frente a nosotros y el número de candidatos que hemos tenido a la vista en un rally electoral que lleva 6 años consecutivos, desde el 2020 al 2025, son 6 años en total, y que hemos elegido de todo. Hemos elegido presidente, senador, diputado, gobernador, alcalde, concejal, consejero regional, convencionales, consejeros constitucionales. O sea, hemos elegido cargos que no conocíamos. Además. O sea, cargos inéditos. Pensé que iba a decir inútiles. Constitucionales, pero les voy a traer y se van a sorprender muchísimo de la cantidad de papeletas que hemos tenido a la vista y la cantidad de candidatos. No, sí, o sea, a ver, han sido años de locura. De hecho, yo espero mucho el próximo año, en donde va a ser un primer año de un presidente, con lo que conlleva el primer año de un presidente, pero sin estar pensando en las urnas, en nada. Y incluso esto es una cosa netamente guata y es casi pensamiento mágico, wishful thinking. Me gustaría ver cómo incluso empieza a aumentar la valoración de la democracia a medida que votamos menos. Mira, muy, muy buen punto. Sí, porque yo creo que también todo esta exceso de votación puede algunas personas aumentar un poco el... Sí, y aumentar ese indicador tan preocupante que tenemos de no me importa un régimen autoritario, un régimen... Claro. Es como ya a la altura como que otro decida, ¿no? Me parece que cuando empezamos a parcelar las decisiones y se vuelven a sentir importantes, puede que ese indicador cambie. Ahora, insisto, es puro pensamiento mágico, pero a ver si es que eventualmente se termina dando. Y además, Matías, hay otra cuestión importante. Estábamos acostumbrados, estuvimos mucho tiempo acostumbrados, por lo menos desde el 89 hasta el año 2021, a contar máximo 8,5 millones de votos. Ahora estamos contando 14,5 millones de votos. O sea, es un cambio demasiado significativo lo que trajo el voto obligatorio. O sea, estamos conviviendo o estamos terminando un ciclo electoral particularmente traumático. Ha sido el ciclo electoral más intenso de toda la historia de Chile. Lo vamos a cerrar el domingo, a no ser que a alguien se le ocurra en el camino enarbolar las banderas de un nuevo proceso constitucional. Esperemos que no sea así, pero sumado a esta reforma de voto obligatorio, claro, hemos tenido una super participación. Lo más probable es que el domingo nuevamente nos acerquemos al 85%, quizás un poco menos, debido a que la elección no parece tener altos grados de incertidumbre, pero y después vamos a tener que hablar sí o sí, cuando pase esto, de la reforma política que se viene, si es que se viene. De la reforma política que va a intentar por fin limitar los niveles de fragmentación, porque ese es otro problema adicional, pero vamos a tener mucho más tiempo para discutir estas cuestiones de fondo con mayor perspectiva. Se está trabajando en todo caso en eso. Hoy día en la mañana conversamos con Paulina Bodanovich, la senadora presidenta del Partido Socialista, y decía que siguen trabajando en eso, que pareciera como que uno lo dejó de lado, pero están trabajando en eso. Mauricio, ya pues un abrazo. Listo, pues nos vemos, que esté muy bien. Gracias, Mauricio. Chao, Mauricio.